Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Si no, avísenme al tiro. ¿Cómo están chiquillos? Les cuento aquí en Santiago hay un día bastante agradable. Que hace frío, que hace calor, que hace frío, que hace calor. Primavera, súper primaveral el día. Eh, ha sido un día bastante rico. Eh, Cuéntenme chiquillos, ¿de dónde nos están viendo? Primero que nada, o primero que todo, mejor dicho, una bienvenida para todos quienes nos están viendo por primera vez en vivo y un hola para todos los que ya nos han visto en clases anteriores. Ya chiquillos, les cuento varias cositas que me quedaron pendientes la semana pasada. La clase que yo dije que iba a subir, la guía, tuve como unos pequeños problemas de salud durante la semana pasada. Por eso no pude hacer la guía, pero esta semana la voy a subir en conjunto con la guía de estequiometría. Así hago una guía de las dos clases, de la clase pasada y de la clase de hoy día, y así lo subo todo junto para que tengan todo el material reunido, ¿ya? Pero ahora sin falta, chiquillo, lo subo. Igual que el PowerPoint de hoy día, también lo voy a subir. No sé, creo que subieron el de la semana pasada. Si no me estoy equivocada, ¿ya? Saludos para Temuco, Antofagasta, para Viña también. Eh, bueno, en realidad para todos, desde cualquier parte de Chile que nos estén viendo, de Santiago, saludo para todos. También, otro asunto, me mandaron una consulta por Face, no recuerdo quién fue, y no pude responderla por lo mismo, por mis problemas de salud, pero voy a responder todo lo que tengo pendiente, lo voy a responder chiquillo, ¿ya? Saludos para Gerson de Temuco, Carlos de Chillán, para Maipú. ¿Cómo me llamo? Romina, soy tutora de química chiquilla, ¿ya? Antes de partir, chiquillos, sé que quedaron muchas dudas de la semana pasada y no sé si han podido ver después en el canal de YouTube la clase completa, sin tanta publicidad como la semana pasada. ¿Quedaron algunas dudas, aparte de las muchas aparte? Hola, Ankoku. Oli. Ya chicos, no sé, por mientras ustedes escriben sus preguntas, si tienen alguna duda, recuerden que toda la información que se sube, sus propias dudas y el material que los profes subimos está en el grupo de Facebook ciencias.nacional.cl. ¿Ya? Repito, ciencias.nacional.cl. Ese es el grupo de Facebook en donde nosotros, como los profes de las tres ciencias, subimos la información, las clases, apuntes y todas esas cosas, las cosas que pasamos en clase, ¿ya? Hola para todos, para Yane Lane. Yo quiero que explique el enlace covalente, porfa. Ya, voy a volver a repetir el concepto del enlace covalente. El enlace covalente, chiquillos, es aquel enlace en donde obviamente se comparten electrones, como todo enlace covalente. Este tipo de enlace se genera principalmente entre que tiene electronegatividades distintas, no muy distintas, no extremadamente distintas, pero sí distintas, que presentan una diferencia de electronegatividad entre 0.5 y 1.6. Cuando uno hace la resta de las electronegatividades de los componentes del compuesto al que se está analizando, tiene que ver si es enlace covalente mediante la electronegatividad. Ya, permiso, chiquillos. Ahí está. Voy a hacerlo acá. Voy a anotar todas las cualidades del enlace covalente. Primero, ahí sí, que presenta una diferencia de electronegatividad, en electronegatividad, entre 0.5 y 1.6, ¿ya? Otra cosa, como decía la Maquita, que es asimétrico.
¿A qué me refiero yo con asimetría? Que al hacer la figura de la molécula presenta cierta disparidad en la composición. Un ejemplo de eso es que ya vamos a hacer un típico ejemplo de enlace covalente polar, que es el amoníaco, que es el NH, H, y tiene 2 electrones acá. Imagínense que todo súper tridimensional, chiquillo. Yo soy súper mala para dibujar tridimensional. Si yo divido esta partícula en 2, la corto, por decirlo de alguna forma, si hacemos ese corte ahí a la molécula, si ustedes se fijan, si uno es como hace el efecto espejo, no es igual, no son iguales, ¿ya? En donde tenemos un hidrógeno y 2 pares de electrones en el lado derecho y 2 hidrógenos en el lado izquierdo. Entonces, a eso me refiero yo cuando hablamos de asimetría en la molécula. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó un poco más claro lo de la asimetría? Para la Baña Santis, no, seguramente no si les preguntan con diferencia de electronegatividad, les tienen que entregar la información de la electronegatividad en cuanto a los elementos con los que estás trabajando. No es como que tengan que aprenderse las electronegatividades, ¿ya? Sigo viendo preguntas. Fumón Torres. Oli, sí, hoy día empezamos a la hora, 4:30. Para Carola Navarro. No, como explicaba al principio, tuve problemas de salud durante la semana y no pude subir las guías que quería para hoy día. Pero dentro de estos días voy a subir la guía de la semana pasada y la guía de hoy día, para que empiecen a reforzar. ¿Ya? Sigo revisando. Para Antonio, tienes que ver las propiedades periódicas, ¿ya? Porque ahí te indica cómo se mueve el radio atómico en un grupo y en un periodo, ¿ya? Para Ronnie, profe, explique cuándo se forman enlaces simples, dobles o triples. Ya, chiquillo, a eso iba a llegar yo hoy día. ¿Se acuerdan? Cuando para Ronnie, dependiendo del tipo de asimetría o del tipo de geometría que tiene que tener un elemento, o los elementos componentes de un compuesto, va a ser la necesidad de tener enlaces dobles, simples o triples. ¿Ya? Y obviamente de la cantidad de átomos que tú tengas. Vamos a hacer un ejemplo para enlace doble, simple o triple. Doble, simple o triple. ¿Ya? Voy a borrar esto de aquí. Ya vamos a hacer un ejemplo, chiquillo. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos enlaces simples. El mismo ejemplo que habíamos visto en antes. Vamos a hacer el NH3. Las estructuras de Lewis correspondientes son la del nitrógeno, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y la del hidrógeno sería esta, ¿cierto? Entonces, como nuestro compuesto nos dice que tenemos 3 hidrógenos para un nitrógeno, estos hidrógenos pueden completar las necesidades del nitrógeno solamente con enlaces simples. Entonces nos quedaría así. Nitrógeno. Aquí tendríamos 1, 2 y 3. Entonces vamos a cambiar de color para que quede un poco más claro. Me quedaría. Este es el hidrógeno. Este es otro hidrógeno. Y este es otro hidrógeno.
ahí sí, perdón. Cada par de electrones, chiquillos, cada uno de estos pares electrónicos que está acá, por ejemplo, quiere decir que es un enlace simple. Entonces, cada vez que ustedes vean un par de electrones, estamos hablando de enlaces simples. ¿Ya? Vamos a hacer ahora un ejemplo con un enlace doble. Enlace doble. Ya. Entonces, voy a hacerlo aquí mismo. Vamos a hacer, no sé si se vea. Sí, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer espera un poquito, chiquillo. Ya. Ahí sí me escuchan bien, chiquillos. Voy a mover el micrófono. Vamos a hacer un ejemplo con el CO2. La estructura de Lewis del oxígeno, ya que hablamos la semana pasada de que la estructura de Lewis tenía que ver con la cantidad de electrones de valencia, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la del carbono, porque el carbono sufre un proceso de hibridación que vamos a ver cuando veamos química orgánica, tiene esta estructura. Tiene solamente 4 electrones para formar enlaces, 4 enlaces distintos. Si ustedes se fijan, chiquillos, los oxígenos tienen la capacidad de poder formar enlaces 2 veces, porque tiene 1 y 2 electrones desapareados, mientras que el carbono tiene 4. Entonces, como nos dice nuestra molécula, tenemos que completar las necesidades que tiene nuestra molécula central, que sería el carbono. Entonces, me va a faltar espacio. Ya, vamos a hacerlo con otro color. Ya. Entonces, para poder completar la regla del octeto, para el carbono y para el oxígeno, tenemos que hacer que entre el carbono y los 2 oxígenos se forme la regla del octeto. Se cumple la regla del octeto. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo acá. No sé si no, porque estoy yo entre medio, entonces no se ve. Carbono. Entonces, voy a hacerlo para arriba porque no tengo más espacio. Entonces, vamos a agrupar de a 2 y 2. Así tenemos los 4 electrones del carbono. Y ahora vamos a poner el del oxígeno. Vamos a ponerlos con cruz los electrones del oxígeno. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ahí sí. Ya. Y aquí me quedaría el otro oxígeno, que sería 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, hay que cambiarlo por cruce. Son cruces. Entonces, ¿qué es lo que se forma? Voy a cambiarle el color. Entonces, cuando yo formo 2 pares de electrones, quiere decir que yo formo enlaces dobles. Y estos enlaces dobles, chiquillos, me van a permitir que, acomodando los electrones de mis compuestos, yo pueda cumplir la regla del octeto con todos los átomos que me indica el compuesto. Esa es como la formación del enlace doble y simple. Triple, creo que no tengo ninguna, no se me viene ninguna idea a la cabeza del enlace covalente triple. ¿Ya? Ya, ahora reviso preguntas del chat mientras que explicaba, no lo pesqué. No es que no los pesqué, chiquillos, fue como del chat. Para la maquita, estructura de Lewis lo vimos la semana pasada.
para constar. Stark. O Stark como Iron Man. Ya. Profesora, al formarse enlaces dobles, la distribución final de los electrones del oxígeno, ¿importa? O sea, siempre la distribución final va a importar. ¿Ya? Pero de acuerdo a las necesidades electrónicas que tenga que cumplir para formar enlaces dobles, simples o triples, puede que varíe. Y eso tiene que ver también con la geometría molecular, que es lo que vamos a ver ahora terminando de revisar esto. ¿Ya? A ver un ejemplo de enlace triple. Vamos a borrar esto, chiquillos. Ya se me ya se me ocurrió un ejemplo de enlace triple. Entonces, tenemos el C2H2. El C2H2. Como hemos dicho, el carbono tiene 4 electrones de valencia, o sea, 4 electrones para formar enlace. Y el hidrógeno solo tiene 1. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, chiquillos, si ustedes se fijan la cantidad de átomos que tenemos y la cantidad de la necesidad de formar enlaces que tenemos, ¿ya? Se supone que tienen que formarse ciertos enlaces para poder cumplir la regla del octeto y la regla del dueto, para el hidrógeno y para el carbono. Entonces, chiquillos, la única forma de poder cumplir esas reglas es mediante un enlace triple. ¿Cómo? Entonces, tenemos aquí un carbono que tiene 1, 2, 3 y tiene aquí un punto acá. Entonces ahora voy a utilizar muchos colores, chiquillos. Tenemos otro carbono, que vamos a hacerlo con puntitos también. 1, 2, 3, otro carbono. Y tenemos también hidrógenos. Y tenemos acá otro hidrógeno. Entonces, chiquillos, si ustedes se fijan, todos aquí cumplen la regla del octeto y la regla del dueto. Porque tenemos un par de electrones, otro par de electrones y otro par de electrones. Al tener esos 3 pares de electrones podemos decir que estamos frente a un enlace triple, ¿ya? En donde se produce que tenemos, para este carbono, tenemos 2, 4, 6, 8, con este de acá. Para este carbono tenemos 2, 4, 6, 8, ¿ya? Para este hidrógeno tenemos 2 y para este también tenemos 2. Entonces, ¿cómo uno puede saber cuándo necesita un enlace doble o triple o simple? O simple, doble o triple, mejor dicho, así bien ordenado. Es de acuerdo a las necesidades que tengas con las moléculas que tengas para cumplir la regla del dueto y la regla del octeto. ¿Ya? ¿Quedó ahora un poco más claro, chiquillos? Lo de la polaridad y apolaridad de los compuestos, por ejemplo, es que esto es orgánica, esto ya es química orgánica, entonces lo vamos a ver más adelante para constar. Pero, si mi memoria no me falla, el C2H2 es un alquino. Los alquinos son principalmente apolares, si no me equivoco, son apolares. ¿Ya? Son enlaces covalentes apolares. Bueno, es una cosa súper extraña. Cuando veamos orgánica vamos a hablar de las simetrías y de lo polar y apolar. ¿Ya? Ahora quedó un poquito más claro, chiquillos, lo de los enlaces. Ya. Ya, cool. Ya, entonces, chiquillos, vamos a empezar con la clase de hoy día. Vamos a empezar con lo que vamos a ver hoy día, que es lo que nos quedó pendiente de la semana pasada, que es geometría molecular, y vamos a comenzar con estequiometría.
¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Vamos a empezar hoy día con geometría molecular y estequiometría. ¿Dónde está? Se me perdió el puntero. Aquí está. Entonces, la geometría molecular es el ordenamiento tridimensional de los átomos de una molécula. ¿Ya? Es el ordenamiento tridimensional, de los átomos de una molécula. ¿Ya, chiquillos? Y para poder ver cómo funciona este ordenamiento tridimensional de las moléculas, existe un modelo, que es el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Bueno, dice repulsión 2 veces en la diapositiva. Lo voy a cambiar antes de subirlo. ¿Ya? Repito, es el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Ese es el modelo que más se utiliza para explicar la geometría molecular. Y este modelo tiene distintas reglas para poder comprenderlo de mejor forma. Primero, los pares de electrones, voy a leer lo textual del PowerPoint, dice, los pares de electrones tanto de enlace como de no enlace que rodean al átomo central se orientan de forma que estén lo más alejado posible para que las repulsiones entre ellos sean mínimas. ¿Ya? Eso es súper importante, chiquillo, que en la geometría molecular siempre se busca que la repulsión entre los electrones sea mínima. ¿Ya? ¿Ya, chiquillo? Entonces, otra regla que hay que cumplir, que los pares de electrones no enlazantes, o los pares que ya están apareados, ocupan más espacio sobre la superficie del átomo que un par de electrones de enlace. ¿Ya? Repito, un par de electrones de no enlace ocupa más espacio sobre la superficie de un átomo que un par de electrones de enlace. ¿Esto por qué, chiquillos? Vamos a hacerlo con nuevo. Vamos a hacerlo con el ejemplo del nitrógeno. El nitrógeno, tenemos acá este nitrógeno, y aquí tenemos electrones desapareados. ¿Ya? Entonces, se me pierden los colores. Este par de electrones que está acá, que está apareado, que está junto, se les considera electrones no enlazantes. O sea, que como ya están juntos los dos, ya son un par, no necesitan aparearse con otro para poder completar el par, por decirlo de alguna forma. Entonces, como ellos ya están listos ahí, no forman enlace con nadie. Mientras que estos que están acá son electrones enlazantes. O sea, como están desapareados, buscan aparearse para poder, obviamente, tener su par. Obviamente. Y ellos presentan ocupan un menor espacio dentro de la molécula, mientras que los electrones no enlazantes, como son dos, ocupan un gran espacio en la superficie del átomo. ¿Ya? En la superficie del átomo. Ya, entonces, repito. Estos electrones que están acá, por si acaso alguien no me escuchó, estos electrones que están acá, que están apareados, los electrones apareados, son electrones no enlazantes. Mientras que los electrones desapareados o solamente que están uno solo, serían electrones enlazantes. Cuando yo me refiero a electrón enlazante y electrón no enlazante, el electrón enlazante es el que forma los enlaces químicos, mientras que el electrón no enlazante no hace nada. Están ahí. ¿Ya? Después la siguiente regla de la geometría molecular dice,
Los pares de electrones de un doble enlace o de un triple enlace producen los mismos efectos estéricos que un enlace sencillo, pero ocupan más espacio por ser más voluminosos. ¿Ya? Y después tenemos que el volumen que ocupa un par de electrones de enlace sobre un átomo disminuye de forma proporcional a la electronegatividad del ligando. Ya, eso parece como chino mandarín, chiquillos, pero no se preocupen. Voy a borrar esto de acá. Entonces, lo que dice, lo que decía las reglas para el modelo de propulsión, o sea, el modelo de repulsión, que un enlace simple, vamos a hacerlo con los carbonos, que es como lo que más se ve, el enlace doble y el enlace triple, enlace simple, doble o triple. Si ustedes se fijan, el enlace simple, si uno lo ve de forma proporcional, el enlace simple, chiquillo, ocupa un poco de espacio. ¿Por qué? Porque no es tan grueso. Solamente son dos electrones que están ahí formando un enlace. Mientras que el enlace doble, que es este que está acá, el enlace doble ya tiene mayor volumen. ¿Por qué? Porque en vez de ser dos electrones los que forman el enlace, son 4 electrones. Entonces, al ser 4 electrones, ya la nube electrónica aumenta de volumen. Mientras que el enlace triple, que está acá, ya es bastante más grande. ¿Por qué? Porque en vez de ser 2 electrones o 4 electrones, son 6 electrones los que están formando enlaces y la nube electrónica aumenta en grandes proporciones. ¿Ya? Y después, el último anuncio que decía que, si no me equivoco, lo leo después, el volumen que ocupa un par de electrones de enlace sobre un átomo disminuye de forma proporcional a la electronegatividad del ligando. ¿Por qué? Si tenemos una alta electronegatividad, esto lo voy a explicar sin cuaderno. Si tenemos una alta electronegatividad, quiere decir que hay una fuerte atracción entre un átomo y otro. Entonces, al tener una fuerte atracción, el volumen es bastante grande porque uno, como que la forma del enlace tiene bastante, es como bastante electrónico, por decirlo de alguna forma. Entonces, la nube electrónica aumenta bastante. Mientras que si tenemos bajas electronegatividades, o sea, la atracción no es tanta. O sea, hay atracción, pero como que no quiere la cosa. Entonces, la nube energética es un poco más pequeña porque no hay tanta atracción y no hay tanta estabilidad electrónica. ¿Ya? No sé si quedó claro como el ejemplo. Chicos, ¿hay alguna duda con el modelo de repulsión? Por mientras voy a ver las dudas que están en el chat. Voy a ver aquí. Ya no me acuerdo dónde quedé leyendo en el chat. Se ve. Para Ankoku, en caso que una molécula... Pues ya se me fue. No. En caso que una molécula tenga más... Ya. Pucha, no puedo leer lo que estaba más arriba del chat porque... Voy a ver si puedo responder las dudas que me dicen que no respondo, pero sí respondo. Ahí está. En caso de que una molécula tenga más de 2 elementos, ¿cómo se hace eso para ver qué tipo de enlace es? Ahí, cuando tiene más de 2 moléculas distintas, tiene que ver enlace por enlace, qué tipo de enlace presenta con cada uno de los átomos presentes. Por ejemplo, en el ejemplo que hicimos, en el C2H2, puede haber, tenemos 2 enlaces carbono-carbono, teníamos un triple enlace carbono-carbono y teníamos un enlace simple carbono-hidrógeno. ¿Ya? Entonces, el carbono-carbono era un enlace apolar, mientras que el carbono-hidrógeno era un enlace polar. Entonces, ahí tienes que como evaluar qué tipo de enlace es dependiendo de qué enlace estás formando, entre qué moléculas. ¿Ya? Sigo revisando preguntas del chat.
Ya. Sigo revisando lo del chat, chiquillos. Veo ya, respondí lo de electrones del enlace. Chiquillo, cuando hablo de los electrones de valencia, son los que rodean a la estructura de Lewis. ¿Ya? Como lo habíamos hablado la semana pasada, porque la estructura de Lewis se realiza con los enlaces, con los electrones de valencia. Y dependiendo si están apareados o desapareados, podemos ver si son electrones de enlace o electrones no enlazantes. ¿Ya? Sigo revisando preguntas del chat. O igual que es bueno que se respondan entre ustedes. Ya, para Pedro Palza. No te vi la semana pasada, creo. Y profe, por ejemplo, en un compuesto habrá más distancia entre el átomo central y un átomo con doble enlace que el átomo central que un átomo con enlace triple. Te lo respondo. La distancia, a medida que aumentamos la cantidad de enlaces, la distancia entre los átomos disminuye. O sea que el enlace simple carbono-carbono, por ejemplo, es mucho más largo que el enlace triple carbono-carbono, que es mucho más acotado, mucho más pequeño. ¿Ya? Ahora veo. Repito lo último. Ya, repito lo último, chiquillos. Lo que quise decir, que dice, voy a leer lo textual del PowerPoint, dice, el volumen que ocupa un par de electrones de enlace sobre un átomo disminuye de forma proporcional a la electronegatividad del ligando, o sea, la electronegatividad de los componentes. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Por ejemplo, si yo tengo un compuesto que tiene alta electronegatividad, o sea, tiene alta atracción sobre los electrones. Al tener una alta electronegatividad, la nube energética que envuelve, imagínense que este es el enlace. La nube energética que envuelve este enlace es lo suficientemente grande porque ya alta atracción, por decirlo así, atracción eléctrica. ¿Ya? Mientras que si yo tengo baja electronegatividad, o sea que se siente como poca atracción entre los electrones para formar el enlace, entonces es como que la nube energética es pequeña. ¿Por qué? Porque no se siente esa atracción, no hay esas fuerzas eléctricas para poder, o nubes electrónicas, donde se puedan sentir atraídos los electrones. Creo que ahí puede haber quedado un poquito más claro. ¿Ya? ¿Quedó un poquito más claro, chiquillo? Para lo de lo que estaba hablando antes. Sí, a medida que aumentan los enlaces, disminuye la distancia. La cantidad de enlaces es inversamente proporcional a la distancia. ¿Ya? Alta electronegatividad quiere decir alta diferencia entre los átomos. Sí, a eso se refiere con alta electronegatividad. ¿Ya? Es a la diferencia de electronegatividad entre los átomos constituyentes de los enlaces. ¿Ahora todo calza, chiquillo? ¿Sí? Ya. Entonces sigamos, chiquillos, avanzando con lo de hoy. Oh, perdón. Me equivoqué. Son cosas que pasan. Entonces, chiquillos, ahora vamos a analizar, espero que se vea bien la imagen, vamos a analizar los tipos de geometría molecular que hay en los componentes. Y vamos a hacerlo mediante la fórmula ABE. Lo voy a escribir acá. A, B, E. La A, siempre chiquillos, la A va a corresponder al átomo central. La A corresponde al átomo central. Mientras que la B siempre va a ser, por decirlo de alguna forma, a los átomos ligando. O ligantes, que son la cantidad de átomos que acompañan a nuestro átomo central. ¿Ya? Los átomos ligantes son la cantidad de átomos o los tipos de átomos que acompañan a nuestro átomo central.
Acuérdense, chiquillos, que el átomo central en un compuesto es el que tiene menor electronegatividad y no puede ser el hidrógeno, que eso lo vimos la semana pasada. Y E corresponde a la cantidad de electrones no enlazantes, como dijo el Pedro en el chat. De electrones no enlazantes. ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula donde uno puede identificar, mediante, si por ejemplo, si un compuesto tiene esta fórmula estructural, uno puede decir, este tipo de estructura química es. ¿Ya? Ya, chiquillos, quedó un poquito más claro, quedó claro esto de la estructura ABE. Pucha, fumón, que se ve cortado. ¿No he actualizado la página? Por si acaso. ¿No? Ya, entonces ahora, chiquillos, vamos a analizar cada una de las geometrías moleculares. Entonces tenemos una geometría lineal, geometría angular, geometría piramidal, geometría trigonal plana, geometría tetraédrica, cuadrada planar y octaedral o octaédrica. Ya, esos son casi todos, porque hay algunos que son mucho más complejos, que son como la bipirámide trigonal, la forma de T, trapezoide, y son muchos. Entonces, estos son como los principales. En el archivo que les voy a subir dentro de estos días voy a incluir todos los tipos de geometría, ¿ya? Pero es importante como que tengan esta base para poder entender la tabla que les voy a subir en el documento durante esta semana, ¿ya? Entonces, perdón, tenemos geometría, fórmula, la fórmula, a eso se refiere a la fórmula molecular, la cantidad de enlaces químicos que presenta, los pares de electrones libres, donde va la E, y los ejemplos. Para la Andrea, que era la B, son la cantidad de electrones ligantes. Átomos ligantes o átomos que acompañan a nuestro átomo central. ¿Ya? Entonces, vamos a ir analizando uno a uno estos tipos de geometría. Tenemos fórmula AB, que tiene un enlace químico, que tiene ningún tipo o ninguna cantidad de pares de electrones libres, y tiene el HCl, que presenta un enlace simple, el CO, que también tiene solamente un enlace simple, tenemos el HBr y así sucesivamente, el NaCl, tenemos el NaCl, el no, ese no, tenemos el, upsi, se me olvidaron todos, el HF, el CN, y todos ellos son solamente enlaces, solamente presentan un tipo de enlace. ¿Ya? Entonces, después tenemos el otro tipo de estructura o de fórmula que presenta enlaces simples presenta geometría lineal, son el AB2, que sería, por ejemplo, que presenta dos enlaces. Y tenemos 0 pares de electrones libres. Y ahí tenemos el ejemplo del CO2 que hablábamos en delante, que presenta dos enlaces dobles. CO2 presenta dos enlaces dobles, lo que hace que la estructura sea completamente lineal, con un ángulo de 180 grados entre átomos ligantes. Eso reduce al mínimo la repulsión entre los electrones, que pueda tener libres el átomo, ¿ya? Perdón. Después, chiquillos, tenemos la estructura angular,
que sería AB2EX. Cuando hablamos de EX, quiere decir que presenta varios, uno o dos enlaces, uno o dos pares de electrones libres. ¿Ya? Entonces, vamos a ir analizándolo. El AB2EX presenta dos enlaces o dos tipos de enlaces y presenta uno o dos electrones libres. Y ahí tenemos el H2O, el NO2, el SO2. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes visualicen a lo que me refiero con el pares de electrones libres. Vamos a borrar esto de acá. La semana pasada habíamos hecho el ejemplo del agua para ver cómo se comportaba, cómo se formaba, cómo se podía formar cómo se podía formar se me fue la idea. Cómo se podía conformar un átomo con estructura de Lewis. Entonces, tenemos el O tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mientras que el hidrógeno nada que ver. Tiene solamente un átomo libre o un átomo enlazante para formar enlace, obviamente. Como sale en la tabla, tiene una geometría angular, ¿ya? Presenta geometría angular. Entonces podemos decir que, según la geometría molecular, esta es la forma en la que se presenta el oxígeno. Tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer con otro ejemplo. Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces aquí tenemos un enlace, dos enlaces y también presenta un par de electrones libres y dos pares de electrones libres. ¿Ya? Y ahí presenta una geometría angular. A eso me refiero yo, que presenta uno o dos pares de electrones libres. Estos de acá, que quedan como solos, sin formar enlace, se les considera pares de electrones libres. ¿Ya? ¿Quedó un poquito más claro, chiquillo? Perdón. ¿Ya? Después tenemos, chicos, la geometría piramidal, en donde tenemos AB3E, donde presenta tres tipos de enlace y presenta solamente un par de electrones libres. Y tenemos el ejemplo del NH3, el PF3, el H3 o más, y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, esta es lo que habíamos hablado antes del NH3, del amoníaco, que presenta tres enlaces con el hidrógeno y arriba presenta un par de electrones libres. Esta es la geometría tridimensional que presentan los átomos. No es como el dibujo que yo les hice. Esto es en bases tridimensionales. Por eso les digo que siempre tienen que imaginarlo súper tridimensional, lo más tridimensional posible. ¿Ya? Después, chicos, tenemos la geometría trigonal plana, donde tenemos AB3, donde tenemos, tres enlaces químicos, tenemos un par de electrones libres y tenemos los ejemplos que son el BF3, el ALH3, el CH3+, y así sucesivamente, que tiene esta forma triangular. Me faltarán los ángulos de enlace. Pero los ángulos de enlace se lo voy a subir en la guía, chiquillo. Después tenemos la estructura, la geometría tetraédrica, en donde tenemos AB4, tenemos un átomo central y tenemos 4 átomos ligantes. Tenemos 4 enlaces químicos, ningún par de electrones libres, y los ejemplos son el CH4, el SO4-2, el NH4+, y así sucesivamente. Y tiene este tipo de forma tridimensional, ¿ya? La idea es siempre, chiquillos,
y siempre repito, traten de imaginarlo tridimensional. O no, dibujarlo es muy difícil tridimensional, pero traten de verlos en sus cabezas, el tridimensional, ¿ya? El tridimensional, ¿ya? Repito, para los que están preguntando en el chat, esta tabla solamente era para enseñarles las bases de la geometría. En el documento que voy a subir la próxima semana o dentro de esta semana, va a incluir todas las geometrías moleculares, ¿ya? Donde va a incluir también los ángulos de enlace porque no encontré ninguna tabla que tuviera los ángulos de enlace, ¿ya? Entonces tengo mi tabla hecha, yo la hice porque no me alcanzaban todas las diapositivas, ¿ya? Después, chiquillos, tenemos la estructura, la geometría cuadrada planar, donde tenemos AB4E2 con 4 enlaces químicos y dos pares de electrones libres. Y aquí, chiquillos, ya desde esta estructura en adelante, desde el AB4E hacia abajo, ya todas esas estructuras son muy poco probables. ¿Por qué? Porque son estructuras que generalmente no son excepciones a la regla del octeto, como la habíamos hablado ya la semana pasada, que a veces habían elementos que no cumplían la regla del octeto en su totalidad. Entonces, desde el AB4E2 hacia adelante, ya no se está cumpliendo, son geometrías que para elementos que no cumplen la regla del octeto o son para compuestos muy complejos. Como por ejemplo en la cuadrada planar, que tenemos al AU CN4 menos 2, al PT CL4 menos 2, y así sucesivamente. Y también tenemos la octaedral o la geometría octaédrica, que es para un átomo central que está ligado a 6 átomos distintos, o 6 átomos, sí, a 6 átomos, donde presenta 6 enlaces y no presenta pares de electrones libres, donde tenemos el xenón, el fluoruro de xenón, o el Xe, F6, el SCl6, el Fe, CN6 menos 3. Entonces, todos esos componentes, chiquillos, son los que no cumplen la regla del octeto. ¿Ya? Ahora, respondo dudas. Respondo dudas, chicos. Para constar y para Hoche. Profe, ¿entran todas las geometrías? No, chiquillos, no entran todas las geometrías. Entran las básicas, que son la lineal, la angular, piramidal, trigonal plana o planar trigonal y la tetraédrica. Esas son las que más entran, chiquillos, que son las básicas, las que se utilizan para los elementos que cumplen la regla del octeto. ¿Ya? Para Ronnie, profe, ¿podría mostrar la geometría octaedral? A ver, no sé si se puede ver. Voy a ver si puedo agrandar el tamaño de la presentación para ver si lo podemos... No. Igual, no sé si se ve aquí. De aquí está aquí, a ver. Espérame un poquito, chiquillo. No, no puedo. Pero voy a subir el dibujo. Voy a subirlo bien clarito para que lo vean bien. Ya, pero eh, es complicado esto. A ver, pero es como un octaedro que tiene 6 enlaces. No sé si se ve, no, parece que no se ve muy bien aquí en el dibujo que está acá. Está muy chiquitito. ¿Ya? Josefa, profe, ¿cuáles eran las que no cumplían la regla del octeto? De esta tabla son la cuadrada planar. No, bueno, la cuadrada planar sí, lo cumple. Pero la octaedral no cumple la regla del octeto, porque está formando 6 enlaces. Entonces, en vez de tener 8 electrones a su alrededor, tiene 2 electrones a su alrededor. Entonces, estaríamos excediendo o estaríamos hablando de las excepciones de la regla del octeto. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos?
¿No? ¿No hay dudas? Los espíritus emprendedores experimentan con sus ideas. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya chicos, espero, si hay alguna duda, espero poder aclararla con la guía. Pero si quedan dudas aún con la guía, explicando la clase pasada y explicando detalladamente todas las geometrías moleculares, para los que me dijeron que faltaban algunas, las voy a subir. Espero, pregunten chiquillos, que ahora ya estoy mejor, puedo responder todas las dudas que tengan. Me preguntan ahí, yo contesto todo lo que pueda, ¿ya? Entonces vamos a seguir avanzando con el siguiente tema, que es la estequiometría. La estequiometría maravillosa, que es la luz de la química. Y con estos chiquillos, para que ya se empiecen a introducir, chiquillos, nada que ver, se empiezan a introducir ya, vamos a empezar a revisar, chiquillos, todo lo que es la parte matemática de la PSU de química, que serían estequiometría y soluciones. Seguramente bien no vamos a alcanzar a ver toda estequiometría, entonces vamos a revisarlo entre hoy día y la próxima semana. ¿Ya? Entonces, la estequiometría, chiquillos, establece las relaciones que existen entre los reactantes y los productos. Para los que no lo entiendan o a veces se equivoquen y se enreden, todo lo que está antes de la flecha son los reactantes, mientras que todo lo que esté después de la flecha son los productos. ¿Ya? Siempre, chiquillos, tengan en cuenta eso para reconocer reactante y producto. Todo lo que esté antes de la flecha es reactante, mientras que todo lo que esté después de la flecha va a ser producto. ¿Ya? Entonces, chiquillos, los reactantes son los precursores de una reacción química o son los que reaccionan entre sí para poder generar algo nuevo que son los productos. ¿Ya? Y para que ustedes comprendan en su totalidad la estequiometría, tienen que entender distintos conceptos, que son 4. Tenemos la ley de la conservación de la masa, la ley de las proporciones definidas, la ley de las proporciones múltiples y la ley de las proporciones recíprocas. Entonces vamos a ir analizando cada una de estas leyes y así queda todo mucho más claro. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar primero de la ley de la conservación de la masa, en donde la que corresponde a la ley de Lavoisier, que dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se conoce como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero esta es la base de toda la ciencia, chiquillos. La ley de Lavoisier, que es nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso es válido para la materia, para la energía y para todos los conceptos que se consideran dentro de la ciencia. ¿Ya? Es como, por ejemplo, para los que no cachan este concepto, cuando hervimos agua, no sé si alguien alguna vez ha visto como en una olla se hierve el agua, obviamente, y después de cierto rato que el agua hierve, empieza a disminuir su volumen. Y uno dice, pucha, ¿dónde se fue el agua? Pero no es que el agua se haya perdido, sino que el agua se transformó en vapor y anda dando vueltas por el aire. Eso es lo que se refiere a la ley de la conservación de la masa. Que la materia no se crea ni se destruye, solo hay una transformación. Y esta transformación ya puede ser que la masa, por ejemplo, la masa se cambie de estado físico, de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. ¿Ya? Después también tenemos de materia a energía. No es como que las cosas se pierdan, chiquillos, sino solamente se transforman en algo nuevo. ¿Ya? Después tenemos la ley de las proporciones definidas. También la ley de Proust o la ley de las proporciones constantes, que dice, para formar un determinado compuesto, 2 o más elementos químicos se unen siempre en la misma proporción ponderal.
always, forever. Siempre, 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 cuando ustedes quieran formar un compuesto, la proporción entre estos elementos va a ser siempre la misma. ¿Dónde está? Se me perdió el mouse. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo vean. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo simple. El NaCl, que es la sal de mesa, para los que no lo sepan, la sal de mesa. Ellos están compuestos por una proporción 1:1, con un átomo de sodio y un átomo de cloro. ¿Ya? Ahora, si ustedes les dicen, oye, ¿sabes qué? Encontré una nueva sal de mesa o un nuevo cloruro de sodio que tiene esta proporción. Na2Cl3. Pónganse así como a la vía. Esto, chiquillos, que está acá, esto es incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué es incorrecto? Porque mediante la ley de las proporciones definidas, siempre el cloruro de sodio o la sal de mesa va a tener esta proporción. Y nunca, nunca, nunca va a cambiar. ¿Ya? A eso es lo que se refiere a la ley de las proporciones definidas. Que obviamente las proporciones entre los elementos va a estar siempre, siempre, siempre definida. Siempre va a ser la misma y nunca va a cambiar. ¿Ya? ¿Quedó claro esto de la ley de las proporciones definidas, chiquillos? Ya. Después, chicos, tenemos la ley de las proporciones múltiples, que es enunciada por Dalton, que dice, puede ocurrir que dos elementos se combinen entre sí para dar lugar a varios compuestos. ¿Ya? Repito, la ley de las proporciones múltiples. Puede ocurrir que dos elementos se combinen entre sí para dar lugar a varios compuestos. Un ejemplo de esto, chiquillos. Vamos a hacer un ejemplo súper sencillo para que vean cómo se cumple la ley de las proporciones múltiples. En que tenemos. Vamos a hacer un ejemplo que tiene C y tenemos O. ¿En dónde? Vamos a ver qué proporción de ellos hay en cada uno de estos compuestos. Uy, qué chueco. 0 pulso, chiquillo. Tenemos el CO, el CO2 y el CO3. Las proporciones de esto serían, por ejemplo, para el primer compuesto, que es el monóxido de carbono, o el anhídrido carbónico, carbónico, es un anhídrido, sería 1:1, mientras que el dióxido de carbono sería 1:2, mientras que el CO3-2 o el bicarbonato sería 1:3. Si ustedes se fijan, estamos hablando de los mismos elementos, que son carbono y oxígeno, pero al tener proporciones definidas, proporciones distintas en cada uno de ellos, son capaces de formar 3 compuestos distintos. ¿Ya? Eso quiere decir la ley de las proporciones múltiples, que podemos tener los mismos dos elementos en proporciones distintas y que van a formar compuestos absolutamente distintos. ¿Ya? ¿Quedó claro esto de la ley de las proporciones múltiples, chiquillos? Sí, ya. Entonces vamos con lo último, que sería la ley de las proporciones recíprocas, que también es llamada la ley de Richter. Dice, la ley textual, dice, si dos o más compuestos se combinan con una masa fija de un elemento del compuesto, lo harán en razón de números enteros y sencillos. Repito, si dos o más compuestos se combinan con una masa fija de un elemento del compuesto, lo harán en razón de números enteros y sencillos. ¿Ya? Vamos a
A ver, ¿qué quiere decir esto de números enteros y sencillos? En donde tenemos, vamos a hacer un ejemplo, que tenemos un NH3 que va a reaccionar con un NO2. Al reaccionar estos dos, chiquillos, si ustedes se dan cuenta, mantenemos la masa constante de nitrógeno para los dos compuestos, porque tenemos un átomo de nitrógeno en los dos, y entonces queremos ver cómo se relacionan el NH3 con el NO2. ¿Ya? Entonces, como dice el enunciado de la ley de las proporciones recíprocas, si dos o más compuestos se combinan con una masa fija de un elemento del compuesto, lo harán en razón de números enteros y sencillos. Entonces, si tenemos la masa fija, del nitrógeno, ¿cómo vamos a ver la proporción en la que estos compuestos se combinan? ¿Ya? ¿Cómo se van a combinar estos componentes? En razón de números enteros y sencillos. ¿Y cómo yo voy a ver estos números enteros y sencillos? Los voy a ver mediante los otros elementos que están acompañando al nitrógeno, que sería 3 es a 2. Esa sería la composición o la proporcionalidad entre los dos compuestos que tienen una masa fija, que sería el nitrógeno. ¿Ya? Cuando dicen en razón de números enteros y sencillos, se refiere a que no pueden ser negativos, no pueden ser fracciones, no pueden ser decimales. Solo números enteros, positivos y sencillos. Y obviamente no puede ser el 0. No, tiene que ser un número que va desde el 1 hacia el infinito. Aunque generalmente es hasta 10. Ese es nuestro infinito, de 1 a 10. ¿Ya? ¿Quedó un poco más claro, chiquillos, esto? Igual es como complicado, pero espero que les haya quedado. Para la Carola Navarro, ¿solo se cuenta el mismo elemento? Sí, tienen que tener el mismo elemento, que sea constante en los dos compuestos. ¿Ya? Para la Maquita, no, estamos hablando netamente de esto nomás. No estamos hablando para las entalpías. Es netamente para este principio. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quedó un poquito más claro, chiquillos? No pueden existir las masas negativas. No pueden existir las masas negativas. Ya, vamos a seguir avanzando, chicos. Y nos vamos a los conceptos que son realmente importantes. Y con esto, chiquillos, espero que me pongan bastante atención en esto porque vamos a ver las fórmulas matemáticas que ustedes más van a depositar nada que ver, que ustedes más van a necesitar, no sé qué estaba pensando, más van a necesitar para la PSU. Y en realidad esto lo van a necesitar cuando entren a la U, ahora cuando están en el colegio, así que para los que están en el colegio, en tercero o cuarto medio, son siempre conceptos que ustedes van a necesitar. ¿Ya? Entonces, vamos al concepto de masa molar. La masa molar, chiquillo, como lo dice el nombre, corresponde a la masa de un mol de sustancia. Después vamos a hablar del concepto de mol. Y en este caso, se habría de especificar si se trata de un mol de átomos o un mol de moléculas. Esa es la definición de masa molar, que se puede describir como MM o PM. Puede ser masa molar, peso molecular. Esos tres nombres puede presentar el mismo concepto de masa molar. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo, que vamos a hacer el H2SO4. Vamos a hacer el ejemplo para hacer un pequeño recordatorio de cómo se calcula la masa molar de un compuesto. Entonces, tenemos nuestro compuesto,
que es el H2SO4. En la PSU, chiquillos, si es que les hacen calcular estas cosas, en la PSU les van a dar todos los datos. Ustedes tienen que saber que el peso atómico o la masa atómica de cada uno de los compuestos. Del hidrógeno es 1 gramo partido por mol. Del azufre es igual a 32 gramos partido por mol. Y el del oxígeno es igual a 16 gramos partido por mol. ¿Ya? Entonces, tenemos cada uno de los componentes o cada una de las masas atómicas de los componentes del H2SO4. ¿Cómo se calcula? Repito, ¿cómo se calcula la masa molar? Ustedes tienen que a cada una de estas masas molares multiplicarla por la cantidad de átomos que tiene de cada uno de los elementos. ¿Cómo ustedes van a saber cuál es la cantidad de átomos que tiene su elemento? Estos números chiquititos que están acá, si ustedes se fijan que están acá, números pequeños que están acá, y en el caso de acá, que no hay nada, son la cantidad de átomos. Cuando ustedes no vean nada, como en el caso del azufre, estamos hablando de que hay un átomo. ¿Ya? Entonces, tenemos un hidrógeno, o sea, tenemos el hidrógeno por los 2 átomos de hidrógeno, azufre por un solo átomo de azufre y oxígeno por los 4 oxígenos que tiene el compuesto. Multiplicamos de forma horizontal y me quedaría 2 gramos partido por mol. Aquí sería 32 gramos partido por mol. Y esto sería 4 por 6, 24, 64 gramos partido por mol. ¿Ya? Y una vez que tengan todo calculado, solamente suman. Suman de forma vertical. Entonces me quedaría, si mis cálculos no me fallan, y es muy probable que sí me fallen, serían 98 gramos partido por mol. Esa es la masa molar. De esa forma se calcula la masa molar de todos los componentes, de todos los compuestos químicos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el término gramo partido por mol? Que un mol de H2SO4 masa o pesa 98 gramos. Eso es lo que quiere decir el término gramo partido por mol. Que un mol de sustancia pesa tantos gramos. ¿Ya? Ahora, ¿hay alguna duda, chiquillos? Pregunto. Para el Felipe Ignacio, la masa atómica o el peso atómico se mide, o sea, inicialmente se mide en UMA, pero ahora actualmente se mide solamente en gramos, que es la información que entregan las tablas periódicas. ¿Ya? Para el Vicente, oiga, profe, pero los numeritos chicos no querían decir moles de átomo. No. Estos números chiquititos que acompañan a cada uno de los elementos son la cantidad de átomos que tiene el compuesto de esos elementos. ¿Ya? Ahí te respondí la pregunta otra vez, Vicente, que me la hiciste de nuevo. ¿Ya? Después vamos a ver cómo podemos identificar los moles en un compuesto. Que no se me olvide. ¿Ya? ¿Quedó claro esto, chiquillos? ¿Cómo se calcula la masa molar de un compuesto? Sí, ya vamos a seguir con lo último. No como con lo último, pero vamos a ver el último concepto antes de tomarnos nuestro break y nuestra pregunta de desafío. Obviamente. Vamos al concepto de mol. Concepto de mol. El mol se define como la cantidad de materia que tienen tantos entes como el número de carbono que hay en exactamente 12 gramos de carbono 12. ¿Ya? Y esto es súper importante, chiquillos, y que no se les olvide nunca. Never in the life. Se sabe que
6,02 por 10 elevado a 23 entes hay en un átomo de cualquier sustancia. Repito, en un mol de cualquier sustancia hay 6,02 por 10 elevado a 23 entes. ¿Y a qué me refiero yo cuando le hablo de ente? Entes pueden ser átomos, partículas o moléculas. Eso es un ente. Voy a anotarlo acá. Un mol, no mol de centro comercial, sino que mol de unidad de medida química, tiene 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, partículas o moléculas. ¿Ya? Que lo que se conoce, como lo que dijo la Constanza, este chiquillo es el número de Avogadro. Repito, este numerito de acá es el número de Avogadro. ¿Ya? Y eso es, chiquillos, que ustedes lo manejen, lo sepan, lo resepan forever en la vida. Que el número de Avogadro es 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, partículas o moléculas. ¿Ya, chiquillo? También el concepto de mol, ese es conceptualmente hablando lo que es un mol. Si yo les digo, chiquillos, ¿cuántos átomos hay en un mol de hidrógeno? 6,02 por 10 elevado a 23. Chiquillos, ¿cuántos átomos hay en un mol de xenón? 6,02 por 10 elevado a 23. Siempre, sin importar el tipo de compuesto, en un mol van a haber 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, partículas o moléculas. ¿Ya, chiquillo? Y también, aparte del número de Avogadro, está la fórmula matemática de mol. La fórmula es mol, que se define con una n minúscula, es igual a los gramos del compuesto dividido su masa molar. Eso es el concepto de mol como fórmula matemática. Ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. A ver, ¿qué otro ejemplo podría hacer antes de irnos al break? Espérenme un poco, chiquillos. Estoy pensando cómo podemos hacer esto de mol. Ya, ya tenemos, en un ejercicio nos dicen que tenemos 24 gramos de NaOH. Y nos están preguntando cuántos moles hay en estos 24 gramos. ¿Ya? Nos preguntan la cantidad de moles. Y la única información que nos entregan es la masa molar del NaOH, que es igual a los 40 gramos partido por mol. Sí, justo nos entregaron esa información. Uno que no pensaba que se la van a entregar. Entonces, ustedes saben que la fórmula de mol es igual a gramo dividido masa molar. Que esto sería igual a la cantidad de gramos es esta, la cantidad de gramos que nos indica el ejercicio, que serían los 24 gramos, dividido la masa molar, que es la que ya nos entregaron, que son 40. 40 gramos partido por mol. Chiquillos, esto es súper importante que ustedes lo sepan. No que lo sepan, pero que lo practiquen.
Cuando ustedes hagan todo tipo de ejercicio, ya sea de matemáticas, de física o de química, siempre trabajen con las unidades de medida. ¿Por qué? Porque las unidades de medida les van a indicar si el ejercicio está correcto. En este caso, teníamos gramo partido por mol. Entonces yo eliminé el concepto de gramo y me quedó el concepto de mol. Eso quiere decir que el ejercicio está correcto. Entonces, después de hacer la división, que la estoy haciendo con la calculadora del teléfono, porque soy súper mala con las divisiones, me dice que en 24 gramos de NaOH hay 0,6 mol. ¡Tarán! Y eso es todo lo que tienen que saber para hacer el ejercicio de los moles. Ahora, chiquillos, que hemos explicado el concepto de mol y el concepto de masa molar, nos vamos con nuestra pregunta desafío para tomarnos nuestro break de 10 minutitos, ¿ya? Entonces, nuestra pregunta de desafío es, lo acabo de explicar, ¿cuántos moles hay en 135 gramos de H2SO4? Y la información que les entrego es la masa del hidrógeno, del azufre y del oxígeno, ¿ya? Vimos recién cómo se calculaba la masa molar, de hecho la calculamos recién, y recién vimos el cálculo del mol. Vamos a tomarnos un break de 10 minutos y vemos la respuesta de la pregunta de desafío. Vayan a tomar agüitas, tiren las patitas y nos vemos en 10 minutos.
Ya chicos, hemos vuelto, o sea, he vuelto. Ya chicos, ¿cuánto, ¿cuánto fue el resultado que les dio de la pregunta de desafío? Ya, por mientras voy a hacer el desarrollo para ver si alguien no entendió. Voy a hacer el desarrollo. Deshacer, no, nuevo. No. Entonces, en el ejercicio se indicaba que existían o que habían 135 gramos de H2SO4. También se indicaba la cantidad del peso atómico, la masa atómica de cada uno de los compuestos del ácido sulfúrico. ¿Ya? En este caso ya lo habíamos calculado, que eran 98 gramos partido mol. Y ustedes le preguntaban cuántos moles habían en esos 135 gramos. Entonces, mol es igual a 135 gramos partido o dividido 98 gramos partido por mol. Eliminamos el concepto de gramo y nos queda el concepto de mol, obviamente. Eso da exactamente, si lo ponemos en valores exactos, 3,3775 mol. Si hacemos un redondeado, lo podemos dejar como 137, o si lo redondeamos puede ser 138. Pero por lo que veo, los valores fluctúan entre esos valores, entre el 137 y 138, con la aproximación. Entonces está correcto, chiquillos. ¿Todos entendieron cómo se calcula los mol o los moles y la masa molar, chiquillos? ¿Sí? Ya chicos, entonces vamos a seguir con el resto de los conceptos, porque es muy poco probable que ya vamos a terminar de ver la materia completa. Y antes, nada que ver. Entonces ahora chicos vamos a hablar de la fórmula empírica y de la fórmula molecular. ¿Ya? La fórmula empírica de un compuesto es la que indica indica cómo se relacionan estos compuestos. ¿Ya? Sí, cómo se relacionan unos con otros. Por ejemplo, voy a pasar primero a explicar los dos puntos y después voy a hacer el ejemplo. Mientras que la fórmula molecular es lo más básico. Es lo que nos indica solamente la cantidad de elementos o la cantidad de átomos de ciertos elementos que hay en un compuesto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver por acá. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que sepan la diferencia entre una fórmula empírica y una fórmula molecular. La fórmula empírica, por ejemplo, puede ser esta. CH3COONA. En la fórmula empírica, chiquillos, ustedes pueden ver o pueden visualizar cómo se relacionan los elementos unos con otros. Por ejemplo, nosotros de esta fórmula podemos decir que tenemos un carbono que se enlaza con 3 hidrógenos, que se enlaza con otro carbono, que tiene enlaces con 2 oxígenos, y estos a su vez están enlazados a un sodio. Nos muestra las relaciones existentes entre todos los átomos de un compuesto. Mientras que la fórmula molecular puede ser esto. C2H3O2Na. Eso nos indica la cantidad de átomos que hay de cada uno de los compuestos. No nos indica nada más. Y si ustedes se fijan bien atentamente,
el CH3COONA y el C2H3O2NA es exactamente lo mismo. Solo que la información que entrega uno y la que entrega el otro es absoluta y completamente distinta. Esa es la gran diferencia que hay entre fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Ya? Chicos, los espíritus emprendedores cuidan cada paso del proceso. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya, chicos, quedó un poco más claro el concepto, la diferencia entre fórmula empírica y fórmula molecular. La próxima semana, chicos, que ahora vamos a ver lo que nos quede como más pendiente, vamos a ver ejercicios de cómo se calcula la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto. Les voy a traer un ejercicio para que veamos esto, porque ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. En el ensayo que subió el DEMRE, el ensayo modelo que subió el DEMRE, hay un ejercicio de fórmula empírica. Entonces la próxima semana lo voy a traer para que lo desarrollemos y empecemos ya a revisar los ensayos, las preguntas de ese ensayo, ¿ya? Para que veamos lo que más me importa es la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Entonces vamos al siguiente punto. Que me pasé. Que es la composición porcentual. Y con eso vamos a dar por terminada la clase de hoy día. ¿Ya? La próxima semana, paso el aviso, la próxima semana vamos a ver... ecuaciones químicas. Vamos a ver los tipos de balance de ecuaciones químicas y el ejercicio de fórmula empírica. Para la Eli Funk no lo voy a olvidar, porque lo acabo de anotar en mi teléfono. Entonces, no se me va a olvidar. Y ustedes, yo sé que ustedes me lo van a recordar. Yo lo sé. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo último de la clase de hoy día, que es la composición porcentual. Repito, la composición porcentual, chiquillos, informa sobre el porcentaje del elemento presente en el compuesto. Es como para que ustedes sepan cómo los porcentajes que está compuesto cada uno de los compuestos. Y vamos a hacer el ejemplo que está ahí, que es el HNO3. El HNO3. Vamos a hacer el HNO3. Lo primero que tenemos que sacar del HNO3 es del HNO3 vamos a sacar su masa molar, donde el hidrógeno vale 1 gramo partido mol. Tenemos también el nitrógeno, que son 14 gramos partido por mol. Y tenemos el oxígeno, que es igual a 16 gramos partido por mol. Ya, no estoy segura de lo del hidrógeno, chiquillo. No estoy segura. Por mientras, le comento que en mi ñoñería, en la química que hay dentro de mí, en mi celular tengo una aplicación de tabla periódica. Entonces, por eso a veces miro para abajo, que ahí tengo la tabla periódica en el teléfono para ver las masas atómicas cuando se me olvidan. Sí, estaba bien, es 14. ¿Ya? Entonces ahora vamos a sacar la masa molar del HNO3. Entonces, sería hidrógeno por 1, nitrógeno por 1 y oxígeno por 3. Sería igual. Sería 1 gramo partido por mol. Tenemos también 14 gramos partido por mol. Y si mis cálculos no me fallan, que es muy probable que sí lo hagan, esto sería 48 gramos partido por mol. 3 por 6, 18. 3 por 1, 3 y 1, 4. Está bien. Entonces sería 8, 12, 13. 63 gramos partido por mol. Ya, sacamos la masa molar. Después le doy el nombre chiquillo. Sacamos la masa molar del HNO3, del ácido nítrico,
si no me equivoco. Y ahora vamos a ver la composición porcentual de nuestro ácido nítrico. Entonces, para composición porcentual, siempre, chiquillos, es muy fácil trabajarlo con regla de 3. Espero que todos conozcan la regla de 3. En donde nosotros decimos que yo tengo que 63 gramos, que sería mi masa molar, es igual a mi 100%, ¿cierto? Eso quiere decir del total. Este es mi total. Y lo que nosotros queremos saber, cómo está compuesto en base a ese porcentaje. Siempre en la regla de 3, por lo menos yo, en la parte de arriba, que fue lo que primero escribí, yo pongo lo que yo sé. Y abajo lo que quiero saber. Entonces vamos a sacar la composición porcentual para el nitrógeno, que sería esta de acá. Entonces yo digo, dentro de mis 63 gramos, yo tengo 14 gramos de nitrógeno. Pero quiero saber a cuánto representa ese nitrógeno. ¿A qué porcentaje? Para los que no sepan regla de 3, funciona de la siguiente forma. Regla de 3. Este se multiplica con este. Y ese resultado lo dividimos por 63. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir con otro color acá abajito. Sería X es igual a los 14 gramos por el 100% dividido 63 gramos. Elimino nuevamente el concepto gramo y me queda el concepto porcentaje. Pucha, me va a faltar espacio. Ya, vamos a escribir. Espero que se vea acá. Voy a escribirlo acá, chiquillo. Y lo escribo con otro color. Si después del desarrollo, me quedaría, si mis cálculos, si la calculadora de mi celular no falla, me quedaría 1400 dividido 63. Por 100 dividido es igual dividido 63. Y eso es igual al 22,2%. 222 periódico. Entonces, ¿qué quiere decir el porcentaje? Que el HNO3 está compuesto por un 22,2% de nitrógeno. ¿Ya? Repito, el HNO3 está compuesto por un 22,2% de nitrógeno. Ahora, si yo quisiera calcular la composición porcentual en base al oxígeno, tendría que repetir el mismo método. Lo mismo, pero en vez de los 14 que van acá, yo lo cambio por los 48. Y si quiero hacer el del hidrógeno, en vez del 14, lo hago con 1. Y así yo puedo calcular la composición porcentual de mi compuesto. ¿Quedó claro esto, chiquillos? La próxima semana, chiquillos, espero traerles muchos ejercicios para que nos demoremos 2 clases en revisar dos días en revisar esta materia, para que empecemos a desarrollar y a soltar la mano con los ejercicios PSU. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? De esto de toda la clase. Por mientras, espero que si me llegan algunas dudas, les recuerdo, dentro de esta semana voy a subir la guía de la semana pasada y la guía de esta semana con todas las geometrías moleculares para los compuestos, ¿ya? También la próxima semana vamos a hacer el ejercicio de las fórmulas empíricas que salen en la prueba modelo de la PSU, ¿ya? También tengo que subir el PowerPoint. ¿Subieron el PowerPoint, chiquillos, de la semana pasada? Pregunta, consulta consultosa. Recuerden, chiquillos, toda la información, guías, PowerPoints y todas esas cosas se suben también en el grupo de Facebook ciencias.gnacional.cl. ¿Ya?
si alguien ve que se me va a olvidar, recuérdenme, no se me va a olvidar, chiquillo. Si alguien me ha mandado, porque ustedes saben, cuando subo cosas al grupo de Facebook, saben que son yo. Y hay gente que cree que me ha mandado preguntas por inbox. No las he podido revisar, pero las voy a revisar dentro de estos días. ¿Ya? Ya, chiquillo, lo prometo, esta semana estuve un poco enferma, así que no tuve tiempo, en realidad no tuve como muchas ganas de meterme al computador. ¿Ya, chiquillo? ¿Alguna otra cosa que se me quede en el tintero antes de terminar nuestro bloque de hoy? No, espero, chiquillos, de verdad espero que hayan podido ver la clase de forma continua, que por lo menos las interrupciones de los comerciales de la semana pasada no se hayan repetido la clase de hoy. Espero también que hayan comprendido la mayor parte de las dudas que tenía. Toda duda, acuérdense que la próxima semana, antes de comenzar nuestro bloque, vamos a responder dudas de la clase de hoy. ¿Ya, chicos? Cualquier duda, consulta, pueden hacerla en el Facebook o la pueden hacer cuando suba una publicación. Me pueden preguntar ahí. Para la Carol y Beth, todos los profes de acá de puntaje, subimos la información al grupo de Facebook de puntaje de cienciaspuntajenacional.cl. Ahí hay una pestaña que dice miembro, evento, y hay una parte que dice archivo. Y en archivo está toda la información y todos los PowerPoints y guías que hemos ido subiendo a lo largo de este año. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna otra duda que quieran consultar, chicos? ¿No? Ya, chicos, espero que les haya cundido la clase de hoy día. Les haya cundido, que hayan aprendido harto y aclarado hartas dudas. Ya, la próxima clase vamos a ver los ejercicios que habíamos quedado pendientes y vamos a ver ecuaciones químicas, que es balance de ecuaciones, el método algebraico y el método del tanteo. Y vamos a ver distintos tipos de ejercicios que puedan entrar de estequiometría. ¿Ya? Vamos a hacer mucho más ejercicio. ¿Ya? Ya, chicos, cuando terminemos, para la Daniela Córdoba, el electivo yo creo que va a empezar como unas 5 o 6 clases más o menos, si mis cálculos no me fallan. ¿Ya? Pero yo voy a avisar siempre siempre vamos a avisar cuando empiecen las clases de electivo. ¿Ya? Chiquillas, espero que les haya cundido la clase, que hayan aclarado sus dudas en cuanto a este tema. Dentro de la semana voy a subir las cosas. Que estén súper bien, que tengan una buena semana y un buen fin de semana. Nos estamos viendo, recuerden que la clase de química es de las 4:30, que hoy día se empieza la hora, hasta las 6:15 todos los martes. También un saludo para la gente que no nos ve en vivo, que nos ve en YouTube, para que la profe también sepa que yo también los saludo. Ya, chiquillos, me despido, que estén súper bien y nos leemos la próxima semana. Chao, chicos.